Bernardo, muy contentos de tenerte aquí en el máster de Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial. Pues tenemos esta vez a Bernardo Hernández, experto en SEO y SEM y también en analítica web. Estuvo estos días colaborando con nosotros en las clases del máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial y bueno, vamos a hablar un poco con él acerca de estos temas. Bernardo, encantado de estar aquí contigo. Gracias, ha sido genial la clase, los chicos, vamos, han estado hasta el final todos. Sí, la verdad es que sí, un poco más y nos cierran la universidad. Sí, nos cierran, ¿no? Pues nada, bueno, yo quiero empezar preguntándote, como director del área técnica de Posiciona, en un mundo tan cambiante como es el de ahora, que todo va tan rápido, ¿cómo sobrevives tú como profesional del marketing online, del e-commerce y de este mundo tan rápido, tan fugaz? Bueno, pues la verdad es que buena pregunta. En un mundo tan difícil como el de ahora, pues yo diría que sobre todo con mucha imaginación. Mucha imaginación y por encima de todo con honestidad. Sabemos que estamos trabajando en un sector que hay muchos profesionales, que se habla mucho y lo que intentamos siempre comunicar a nuestros clientes es que es algo que lo tienen que mimar, que lo tienen que trabajar y que no todo es tan fácil como lo que parece de creo mi portal o creo mi página web y empiezo a vender. De hecho, tengo proyectos que venden mucho y proyectos que venden poco, claro, y los hemos hecho con el mismo cariño, solo que luego no han tenido una continuidad o por parte de los clientes tampoco se han trabajado. ¿Consideras que las personas dedicadas al marketing y a la comunicación empresarial deben saber la parte técnica de un blog? Es decir, escribir en algún blog, deben ser bloggers, conocer estos aspectos de WordPress, de Blogger. Sobre todo tienen que tener un conocimiento genérico de lo que un blog les puede aportar, aunque no conozcan los entresijos de blog. De hecho, ayer hicimos un taller de creación de blogs en el cual no hemos tenido ni siquiera que crear una base de datos y subirla a un servidor de alojamiento. Existen instaladores automáticos que te hacen toda esa tarea y sobre todo lo que hemos querido ver ha sido que se tome conciencia de la importancia que tiene un blog, de que te viene normalmente muy optimizado para buscadores, de lo fácil que es instalar plugins que me lo modifican, que me incorporan una nueva funcionalidad o incluso plugins SEO que me facilitan mucho luego la tarea de posicionamiento. En años anteriores y sí, últimamente has colaborado con nosotros en las jornadas de cultura marketing, en las clases de este máster en Dirección de Marketing y Comunicación Empresarial. Yo quiero preguntarte eso, ¿cómo te parece la evolución? ¿Qué te parece el máster? Lo digo porque hay chicos que se plantean a tomar estos estudios de cara a su futuro y en una época tan dura como puede ser la presente, que hay una recesión económica tan fuerte, pues no sé, a lo mejor es interesante plantearse aprender sobre marketing online, sobre este mundo tan interesante, ¿no? Desde luego que es un mundo apasionante y yo recomiendo a todo el mundo que le guste, que le llame la atención. O sea, realmente tiene que haber una pasión detrás, pero si es un tema que te atrae, la formación es vital. No solamente a través del máster, hay muchísimos recursos en la web, pero el plus que te aporta estar en un máster, tener otros compañeros, unos profesores van a estar encima de ti, vas a desarrollar un proyecto, le vas a poder preguntar y ese acompañamiento por parte que tienes en un máster no te lo va a dar la formación por tu cuenta. Y ese acompañamiento y esa asesoría de profesionales que están en el terreno, es decir, la metodología también, es decir, tu metodología en la clase de hacerlo muy práctico, un taller aplicado, hacer el blog en el momento, vamos a aplicar este plugin, vamos a hacer este cambio. Exactamente, o sea, cuando yo preguntaba a la gente, es que ha sido muy curioso, ¿conocéis esto? Normalmente era sí. Lo he oído, lo he visto, he leído un artículo en un blog, me dicen que, pero nunca me he puesto a hacerlo, lo he visto como un poco inaccesible. Claro. Y cuando hacemos el taller vemos que es más sencillo de lo que parece y empezamos a entender para qué sirve esta herramienta, para qué sirve esta otra, cuando la gente ha dicho, pues yo también puedo, ¿no? Pues sí que es importante y son herramientas que están a mi alcance. Y no me toma una tarde todo completa, me toma, 15 minutos, una hora. Sí, lo importante es conocerlo y luego experimentar cada uno en casa, ampliar información en blogs, desde luego que está todo en internet, pero nos falta ese empujoncito que con talleres como el que hemos tenido estos 2 días, yo creo que sí, la metodología es genial. En términos de por ejemplo, formación online, ¿tú qué ves ahí en plan de futuro? Pues veo que hay mucho futuro por delante. Yo precisamente hasta hace bastante poco, y mira que me dedico a internet y parece que todo por internet es lo mejor que hay. No crea mucho, pero sí que es cierto que las plataformas están evolucionando y también el usuario. Yo cuando empecé a colaborar en cursos online hace unos años, había mucho rechazo por parte del usuario.
el usuario está acostumbrado, el alumno, a ir a una clase, estar con un profesor, con unos compañeros, y bueno, esas ventajas que muchas veces hablamos de la formación online, de, bueno, puedes conectarte cuando quieras, te organizas tu tiempo. Sí, eran ventajas, pero veían más un inconveniente a la hora de que no voy a tener unos compañeros, no voy a tener unos profesores. Bueno, pues todo esto que te hablo de hace un par de años, 3 años, ahora en los cursos la gente participa muchísimo más. Hace poco he estado impartiendo un curso online y era increíble lo que participaba la gente en los foros, los contenidos que aportaban, la interactividad, incluso a la hora de hacer un seminario web con una webcam, con el audio, la gente participaba. Y a mí me sorprendió, decía, joder, si es que lo hace mejor que yo, ¿no? Y ya, digamos que la gente se está acostumbrando a la formación online y yo pienso que, bueno, que es una alternativa. Y si no, 100% online, sí que en modalidades semipresenciales creo que es fundamental, aunque solo sea como una herramienta de apoyo. Claro, nosotros ahora vamos a implementar esa metodología semipresencial con plataformas como Policonecta, Polireunión. Hay herramientas fascinantes y la verdad es que la calidad es muy buena. Hombre, es genial estas herramientas, los chicos y los estudiantes pueden hacerlo desde donde quieran, la facilidad es muy grande, desde el trabajo, desde casa, desde donde estés. Es el futuro, no podemos renunciar a ello. Recomiéndanos 3 libros de SEO, SEM o de e-commerce. 3 libros, pues, por ejemplo, os recomendaría de analítica web, que es lo primero que vimos, El arte de empezar, de Gemma Muñoz y Tristán Elósegui. Creo que es un libro que se entiende. El arte de empezar, he dicho el arte de empezar, el arte de medir, perdón. El arte de medir. Que se basa en el arte de empezar. Perdón, el arte de empezar también, pero no es de analítica web. El arte de medir, la de Gemma Muñoz y Tristán Elósegui. Es un libro que se entiende muy bien y muy asequible para todo el mundo y yo creo que merece la pena tenerlo. Ya como libro avanzado de analítica web, de Google Analytics en este caso, pues hay uno que es de Brian Clifton, se llama Advanced Google Analytics, que creo que está muy bien. La pega es que no sé si está traducido al castellano, pero bueno. Bueno, en inglés vamos haciendo cosas también. Y de SEO, pues hablando, me has pedido uno de SEO, uno de analítica. De SEO te recomendaría técnicas avanzadas de posicionamiento en buscadores de Fernando Maciá. Creo que es un libro que también merece mucho la pena. Vale. ¿Qué vídeo le recomiendas a los estudiantes de marketing que quieren trabajar en marketing online? ¿Qué vídeo? Hay muchísimos vídeos. Por ejemplo, de SEO hay uno que además ha salido hace muy poquito, que es SEO en 10 minutos para startups. Ah, vale. Que es de Google. Lo podéis encontrar en el canal para Webmaster de Google de YouTube. Y bueno, en 10 minutitos te resumen lo que puedes hacer con tu página para SEO. Genial. ¿Cómo es una página web óptima en términos de SEO y SEM? Una página web óptima en términos de SEO. Bueno, sobre todo que cumpla con una serie de requerimientos SEO, que tenga unos títulos adecuados, que no repitamos los títulos en las páginas, que tenga unas etiquetas de descripción de la página adecuadas. A nivel interno de la página tenemos que cuidar una serie de factores que la propia herramienta para Webmaster de Google te indica, y para casi cualquier usuario son muy fáciles de seguir. Pero sobre todo lo que me gustaría que la gente viese es que el contenido es muy importante a la hora de tener SEO. O sea, si tenemos una web que no es capaz de generar contenido, difícilmente vamos a tener un buen posicionamiento, más allá de que esté bien hecho técnicamente. Vale. Entonces, calidad en el contenido. Calidad en el contenido y calidad y cantidad, las dos cosas. Muy bien. Bueno, pues nada, Bernardo, bueno, de nuevo gracias, felices de estar aquí. Gracias a vosotros, espero que nos volvamos a ver por aquí pronto. Estaremos de nuevo, sí. Es genial contar contigo. Vale, gracias, chao.